¿Dónde están los indestructibles e inmortales F-16 que Occidente Colectivo envió a Kiev? Ya no se ven volar sobre el cielo ucraniano. ¿Será que resultaron ser simplemente una pieza de museo con alas? En el feroz escenario de la guerra en Ucrania, donde drones letales, misiles hipersónicos y sistemas antiaéreos de vanguardia dictan el ritmo de la guerra, la llegada de los F-16 Fighting Falcon fue vendida como un cambio de juego, prometidos por aliados de la OTAN y entregados el año pasado. Estos cazas supuestamente iban a ser una especie de espada que equilibraría el dominio aéreo ruso. Se esperaba ampliamente que la incorporación de los F-16 al arsenal ucraniano redefiniera de alguna forma la dinámica de combate aéreo en el conflicto en curso, pero su impacto real cuenta una historia diferente. Meses después, una pregunta resuena con inquietante claridad: ¿dónde están los F-16 ucranianos? Su presencia en el cielo es casi un mito, su impacto apenas un susurro. Lejos de liderar ofensivas audaces, se dice que estos aviones se arrastran en misiones menores, mientras críticos los tildan de piezas de museo con alas, reliquias de un pasado que ya no encaja en esta guerra futurista. Pero, ¿es realmente así o estamos subestimando una estrategia oculta? Mientras el mundo se burla de su aparente obsolencia, estos cazas podrían estar desempeñando un papel inesperado en la guerra moderna, quizás como señuelos estratégicos, plataformas de guerra electrónicas o incluso catalizadores de una táctica más profunda y letal. Ahora bien, una pregunta se hace inevitable: ¿estamos presenciando un simple rezago tecnológico o un ajedrez militar en su máxima expresión? O tal vez simplemente están ahí para hacer un bulto en los informes militares, volando más por nostalgia que por necesidad, como reliquias con complejos de grandeza en un conflicto que ya les pasó de largo. Antes, todas las especulaciones y versiones sobre este tema, ¿cuál es la verdadera versión sobre estos supuestos aviones F-16 que son indestructibles? Una promesa vacía de poderío occidental. Eso es lo que me lleva a pensar, o simplemente quizá están atrapados en un conflicto que ya ha superado sus capacidades. Los reportes desde el frente no mienten: radares obsoletos, misiles de corto alcance y desventaja abismal frente a los modernos Su-35 rusos lo convierten en presas fáciles, detectados y abatidos antes de siquiera entrar en combate real. Eso es considerando que logren despegar del suelo, porque a veces ni siquiera esa misión de despegar logran cumplir. La falta de entrenamiento adecuado y un soporte logístico tambaleante solo agrava el problema. Así, mientras Ucrania lucha por sobrevivir, sus F-16 parecen condenados a ser más un símbolo que una solución. Un eco de glorias pasadas que no resuena en este campo de batalla. Veamos. Saludos. Sea usted bienvenido a otro análisis geopolítico con Moisés Hernández. Soy Moisés Hernández y hoy vamos a profundizar en las complejidades y desafíos que rodea el despliegue de los F-16 ucranianos en la guerra moderna. Como analista de defensa con un gran interés en la aviación militar, he pasado años estudiando las tecnologías y las implicaciones estratégicas que dan forma a la guerra moderna, y hoy les traigo un análisis perspicaz sobre los F-16 y por qué en el conflicto ucraniano no hemos visto recientemente estos aviones invencibles. El despliegue de los F-16 en Ucrania ha abierto un debate intenso sobre su relevancia en un conflicto moderno, especialmente frente a la tecnología militar rusa, representada por cazas como el Su-35. Los F-16 son obsoletos e incapaces de competir con sus contrapartes rusas debido, en gran medida, a su inferioridad en misiles y radares. Además, según los pilotos ucranianos, dicen no sentirse a salvo. Se quejan de esta desventaja enfrentándose a los pilotos rusos, que pueden obviamente atacar a los aviones F-16 a grandes distancias, sin ni siquiera los pilotos ucranianos darse cuenta. Echemos un vistazo a los F-16, o mejor dicho, a las reliquias del pasado.
Los F-16 Fighting Falcon, que es la versión que tiene Ucrania, fueron desarrollados en la década de 1970 por General Dynamics, hoy conocido como Lockheed Martin. Fueron concebidos como cazas ligeros, ágiles y polivalentes, capaces de cumplir misiones tanto aire-aire como aire-tierra. Su diseño revolucionario en su momento, con un fuselaje aerodinámico y un solo motor, les permitió convertirse rápidamente en uno de los aviones más prolíficos de la historia, con más de 4.500 unidades construidas. Es decir, fue un avión en su momento bastante exitoso. Sin embargo, los F-16 enviados a Ucrania en el año 2024 no son los modelos de vanguardia que utilizan las fuerzas aéreas más avanzadas de la OTAN, sino son versiones más antiguas, principalmente de los años 80 y 90, provenientes de países como Dinamarca y Países Bajos. Estas unidades, aunque fueron reacondicionadas, están equipadas con tecnología que refleja su época. Su radar principal, el AN/APG-68, tiene un alcance de detección de unos 150 a 200 kilómetros para objetivos grandes, mientras que su armamento estándar incluye misiles AIM-120 Abrams con un rango de 100 a 180 kilómetros, dependiendo obviamente de la variante. En contraste, los F-16 más modernos, como el Block 70 y 72, cuentan con radares AISA, o más bien radares de arreglo de escaneo electrónico activo, como el AN/APG-83, que ofrecen un alcance superior y precisiones más significativas. Pueden además integrar misiles más avanzados. Esta diferencia puede parecer poca, mas sin embargo es crítica. Los F-16 ucranianos con sistema de hace décadas están en desventaja frente a aviones diseñados en el siglo XXI. Por lo tanto, decir que los F-16 son una pieza de museo con alas tiene sentido cuando consideramos este desfase tecnológico. En un entorno donde la guerra aérea moderna prioriza el combate a larga distancia, la capacidad de detectar y disparar primero es esencial. Los F-16 ucranianos, limitados por su radar y misiles, no pueden igualar a sus rivales rusos en este aspecto tan clave. Aunque en combate cercano su capacidad de maniobra sigue siendo notable, en el contexto del conflicto ucraniano, dominado por enfrentamiento a distancias y densas defensas antiaéreas, reduce esta ventaja a un factor casi irrelevante. Así, la obsolencia tecnológica de estos aviones es un problema real que afecta su desempeño en el campo de batalla. Quizás esa sea la razón por la cual no estemos viendo los aviones ucranianos en el frente. Debo decirle, frente a los F-16 ucranianos se encuentra el Su-35, un caza de generación 4.5 desarrollado por Sukhoi en la década del 2000, considerado uno de los aviones más significativo, uno de los pilares del poder aéreo ruso. Este avión supera con creces a los F-16 en varios aspectos que son fundamentales, que refuerzan mi argumento sobre la inferioridad estadounidense. El Su-35 ruso está equipado con el radar Arvis y un sistema pasivo de escaneo electrónico con un alcance de detección superior a los 400 kilómetros, mucho mayor que el del AN/APG-68. Además, puede llevar misiles de largo alcance como el R-37M, con un rango estimado de más de 300 kilómetros, permitiéndole atacar objetivos mucho antes de que entren en el alcance de respuesta de los F-16. Esta ventaja en alcance es devastadora. Un piloto de un Su-35 puede identificar y disparar contra un F-16 ucraniano desde una distancia donde este último ni siquiera sabe que está siendo observado. En términos prácticos, esto significa que los pilotos rusos tienen la iniciativa casi en cualquier enfrentamiento aire-aire, pudiendo decidir cuándo y cómo atacar sin exponerse a un contraataque efectivo. Debo decir también que la maniobrabilidad del Su-35, potenciada por un sistema de empuje vectorial, añade otra capa de complejidad, permitiéndole ejecutar maniobras evasivas que los F-16 simplemente no pueden replicar.
La experiencia de los pilotos rusos también amplifica esta brecha. Muchos de estos pilotos rusos han acumulado horas de combate real en conflictos como en Siria, donde han enfrentado una variedad de amenazas aéreas y terrestres. En contraste, los pilotos ucranianos, aunque han mostrado adaptabilidad y coraje, han tenido un entrenamiento apresurado en los F-16 con programas acelerados de meses en lugares de los que normalmente se requeriría para dominar un caso de esta categoría. Esta disparidad en experiencia y tecnología convierte al Su-35 en una amenaza abrumadora, reafirmando que los F-16 no pueden competir en igualdad de condiciones. Las quejas de los pilotos ucranianos también resuenan en los informes y testimonios directos provenientes del conflicto. En marzo de este mismo año, un piloto ucraniano cuya identidad se mantuvo anónima por motivo de seguridad, declaró en una entrevista. Él dice, los F-16 no pueden competir con los Su-35 rusos por cuestiones de rango y sistemas de radares, además también los misiles. Él dice, nos enfrentamos a un enemigo que nos ve mucho antes de que nosotros podamos verlo. Y eso nos pone en una posición de desventaja constante. Ahora bien, escuchemos con atención la palabra que usa ese piloto ucraniano, desventaja constante. Eso significa, amigos, que ese testimonio refleja la frustración y el peligro que enfrentan al operar estos tipos de aviones en un entorno tan hostil. Las limitaciones no son solo tecnológicas, sino también operativas. Ucrania enfrenta una superioridad numérica por parte de Rusia, tanto en cazas como en sistemas antiaéreos como los S-400, que son bastante efectivos, que tienen un alcance de hasta 400 kilómetros, lo que significa que pueden derivar aviones a grandes distancias. Esto obliga a los F-16 a volar a bajas altitudes o en áreas restringidas, evitando enfrentamientos directos con los Su-35 y limitando su rol a misiones defensivas como interceptar drones, misiles cruceros o alguna chichigua que ande rodando por ahí. Aunque han tenido éxitos notables como el derribo de 6 misiles cruceros que un F-16 derribó en diciembre del año pasado, estos logros no cambian el hecho de que no pueden disputar el control del espacio aéreo ucraniano frente a los cazas rusos. La falta de libertad táctica agrava aún más la situación. Los pilotos ucranianos no pueden operar con la flexibilidad que se necesitaría para maximizar las capacidades de los F-16, ya que el riesgo de ser detectados y eliminados por defensa antiaérea es constante. Esta realidad operativa refuerza mi punto de vista sobre los F-16. Tal como se usan hoy en día, Ucrania está en una posición de inferioridad constante sobre los pilotos rusos. Y sienten los pilotos ucranianos, obviamente, que no están en una posición segura. Lo expresan con bastante claridad. Aunque los F-16 fueron entregados a Ucrania con la intención de reforzar su defensa aérea, su impacto real ha sido menor al esperado. Su principal rol ha sido interceptar amenazas como drones, misiles y proporcionar apoyo limitados a la fuerza terrestre, más que desafiar directamente la superioridad aérea rusa. En este rol ha mostrado cierta utilidad, debo decirte, pero no han alterado el equilibrio de conflicto como algunos optimistas predijeron, especialmente acá en Occidente. La logística es, por supuesto, también otro obstáculo significativo. Mantener una flota de F-16 en un país en guerra, con aeródromos dañados y cadenas de suministro interrumpidas, es una tarea titánica. Informes de este año 2025 indican que solo entre el 25 y el 50% de los F-16 ucranianos están operativos en un momento dado debido a necesidades de mantenimiento y falta de repuestos. Además, el entrenamiento acelerado de los pilotos y la dependencia de apoyo occidental limita su disponibilidad y eficacia. El apoyo internacional parece que también tiene sus matices en todo esto. La decisión de la OTAN de enviar modelos más antiguos en lugar de variantes más avanzadas, yo creo que refleja una cautela táctica para evitar revelar a Rusia sus aviones supuestamente más modernos o evitar quizás un conflicto directo con Rusia. Esto significa que Ucrania no está recibiendo los mejores de los F-16 porque no tienen los mejores F-16, por lo tanto
no pueden sacarle todo el provecho, lo que refuerza la percepción de obsolencia que plantea al principio. Además, en un conflicto donde cada ventaja cuenta, esta restricción estratégica pone a los F-16 en una posición aún más vulnerable. Mi enfoque sobre los F-16 como aviones obsoletos frente a los Su-35 rusos tiene, considero yo, una base muy sólida. Los modelos enviados a Ucrania con tecnología de hace décadas no pueden igualar el radar, tampoco los misiles ni la capacidad de maniobra de sus rivales rusos. Las quejas de los pilotos ucranianos confirman esta desventaja, destacando cómo los Su-35 pueden atacarlo desde distancias inalcanzables, mientras las limitaciones tácticas y logísticas agravan el problema. Llamarlos una pieza de museo con alas captura esta brecha tecnológica y operativa de manera contundente. No obstante, su obsolencia no significa que sean inútiles en todos los sentidos. Han demostrado valor en roles ofensivos específicos como interceptar ciertos misiles y ciertos drones, aunque no pueden competir directamente con los Su-35 rusos, ni cambiar para nada el curso del conflicto. La inferioridad que hemos visto es real, pero está moldeada por este contexto. La falta de variantes modernas, el entrenamiento limitado y la abrumadora presencia rusa son determinantes como las especificaciones técnicas. En última instancia, los F-16 en Ucrania son un símbolo de una brecha tecnológica y estratégica que, como vimos, pone en duda la efectividad del poder militar estadounidense en este escenario. En este contexto, yo creo que es importante plantearse alguna pregunta importante, no solamente sobre el futuro del combate aéreo y la alianza estratégica, sino también sobre el curso de la guerra. El presidente ruso ya dijo que la guerra va a decidirse en el campo de batalla. De hecho, los rusos están montando una ofensiva, posiblemente la ofensiva que terminará dándole la victoria a los rusos. Como analista de defensa con un profundo interés en la aviación militar, proporciona información y análisis en profundidad sobre las tecnologías de guerra contemporáneas, ayudándole a comprender las complejidades y las implicaciones estratégicas que dan forma a los conflictos modernos. Si este análisis te ha resultado interesante, por favor, asegúrate de suscribirte y estar atento a nuestro próximo video en el que profundizaremos en cómo las tecnologías emergentes podrían significativamente remodelar esta dinámica en el campo de batalla. No olvides darle me gusta, comentar, dejar tu pensamiento, obviamente, en la sección de comentarios. Hasta entonces, nos vemos en el próximo análisis.